Buenas, estamos aquí en la cuarta clase y aquí trataremos los principios que limitan la capacidad punitiva del Estado, es decir, aquellos principios que tenemos en el ordenamiento jurídico español para limitar aquella capacidad que vimos en clases anteriores que tiene el Estado de imponer sanciones sobre los individuos cuando estos cometen algún delito, ¿no? Cuando estos actúan de alguna manera que se considera ilícita a ojos del Estado. Entonces, ¿qué límites existen para la capacidad punitiva del Estado, para la capacidad que tiene el Estado de sancionar a la hora de castigar? En primer lugar, encontramos el principio de legalidad, que lo trataremos en la siguiente clase de manera más profunda, ya que dentro de este propio principio de legalidad entran otros principios y una serie de garantías, etcétera, pero que básicamente se podría resumir como el absoluto sometimiento por parte de los poderes públicos y también de los ciudadanos, pero sobre todo lo que nos interesa, de los poderes públicos, a la ley, es decir, la prohibición de arbitrariedad, etcétera, etcétera. Lo trataremos en la siguiente clase con profundidad, pero básicamente eso, sometimiento absoluto de los poderes públicos a la ley. En segundo lugar, tendríamos el principio de intervención mínima, según el cual el derecho penal solo puede intervenir cuando se produzcan ataques graves a bienes jurídicos importantes. Es decir, cuando se considere que existe un ataque muy grave a un bien jurídico, a un derecho muy importante, como puede ser un interés social que sea muy importante, como puede ser la libertad, la vida, la intimidad, el patrimonio, la integridad física también, todo este tipo. Para que nos hagamos una idea, no podrían imponerte una pena, es decir, no podría sancionarte penalmente por ir 15 km por hora por encima del límite de velocidad administrativo en una autopista, por ejemplo. Esto podría ser aquí podría haber solo una sanción administrativa, como dijimos ya en otras clases, ¿no? Derecho administrativo sancionador, pero no se podría aplicar una pena, puesto que se considera que a lo mejor ir 15 km por hora por encima del límite puede suponer un cierto peligro para la seguridad vial o para la vida de otros, etcétera, que estos son bienes jurídicos que debe proteger el derecho penal, pero no se considera que haya un ataque grave, puesto que ir simplemente 15 km por hora por encima no se considerará un ataque grave contra la vida o que ponga en grave riesgo la integridad física de otros o la seguridad vial. Bien, entonces el siguiente límite, ¿cuál sería? Sería el principio de ultima ratio, que este va principalmente o únicamente dirigido al legislador, y quiere decir que a la hora de proteger intereses sociales, ¿no? Puesto que el legislador lo que intenta con el derecho penal y con otras ramas del derecho también es proteger un interés que tiene la sociedad. Por ejemplo, con el derecho civil se puede proteger la propiedad privada, que es un interés que entendemos que tiene toda la sociedad. Pues bien, el principio de ultima ratio lo que dice es que el legislador, a la hora de proteger estos intereses sociales, debe intentar primero protegerlo por otras vías que sean menos lesivas, es decir, por otras vías, por otras ramas del derecho que no sean tan agresivas, digamos, como el derecho penal, puesto que el derecho penal tiene las sanciones que entendemos como más graves o más dañinas, por así decirlo. Tiene incluso la prisión, que se considera ya lo más grave, o las multas más elevadas. Entonces debería encargarse el legislador de intentar asegurar la existencia de esos intereses jurídicos, o sea, proteger esos intereses sociales, antes mediante otras vías del derecho, mediante otras ramas, y posteriormente, cuando éstas hayan fracasado, ya intentarlo por el derecho penal, intentar proteger ese interés social mediante el derecho penal. Por eso se llama ultima ratio, porque debe ser la última opción, digamos, por así decirlo. El legislador debe intentar proteger este derecho por otras vías, este interés social por otras vías del derecho, por otras ramas, y posteriormente, ya cuando éstas hayan fracasado, entonces sí por el derecho penal. Bien, ¿cuál sería el siguiente límite? Pues otro límite sería, para la capacidad punitiva del Estado, la exclusiva protección de bienes jurídicos. ¿Qué nos dice este principio? Pues bien, nos dice que el derecho penal únicamente debe proteger aquellos intereses que se consideren tan importantes, de tanta importancia, que se puedan llegar a considerar como bienes jurídicos, ya que no todo interés social se considerará bien jurídico, sino que simplemente se considerará bien jurídico aquellos a los que se le den más importancia, mayor importancia. Entonces, esto se une a lo que decíamos antes del principio de intervención mínima y, por tanto, solo se deberá utilizar el derecho penal cuando se produzcan ataques graves a intereses sociales muy importantes, que cuando un interés social es muy importante adquiere el nombre jurídicamente de bien jurídico. Entonces, el derecho penal tiene el principio de la exclusiva protección de bienes jurídicos. Por tanto, el Estado no podrá aplicar sanciones penales, no tendrá esta capacidad punitiva que le da el derecho penal, si no se comete un ataque a un interés social que se entiende como muy importante, como muy relevante, vital, como puede ser la vida, la libertad, la integridad física, todos aquellos que hemos ido comentando antes, ¿no? Después tendríamos el principio de igualdad ante la ley. Esto claramente limita la capacidad punitiva del Estado, en el sentido en el que evita o limita la arbitrariedad del Estado, la arbitrariedad en este caso del Poder Judicial, puesto que éste se debe basar en una igualdad de todos los individuos ante la ley
y solo podrá aplicar sanciones de manera diferente si estos individuos cometen actos diferentes, es decir, si cometen delitos diferentes, o si tienen condiciones personales muy definitivas o muy determinantes que son diferentes, como si, por ejemplo, alguien está incapacitado o si alguien es un menor, etc. Ahí veremos que la responsabilidad se gradúa, o sea, no es una igualdad estricta en la que cualquier persona absolutamente responda de la misma manera, pero sí que es un principio general. O sea, solamente habrá algunas excepciones, como si el delito lo comete un menor o lo comete una persona incapacitada o lo comete, bueno, o se comete bajo algunas situaciones, eso ya lo veremos. Después, el siguiente principio sería el de proporcionalidad, que como hemos dicho antes, en la clase anterior, es el principio que limita, exige al Estado, mejor dicho, que debe poner la pena siempre en función de la gravedad que se considere que ha tenido el acto que se ha producido. Es decir, debe haber siempre una relación de proporcionalidad entre la gravedad de la sanción y la gravedad del delito cometido, la gravedad de los actos cometidos. Como hemos dicho antes, no puede ser que alguien haya hurtado algo, simplemente haya hurtado un móvil, por ejemplo, incluso, es decir, haya sustraído el móvil sin utilizar violencia, y se le aplique una pena de 15 años, cuando esa misma pena de 15 años se está aplicando a quien comete un homicidio, puesto que todos entendemos que el homicidio verdaderamente es bastante más grave que hurtar un móvil. Entonces, este principio de proporcionalidad siempre atará al Poder Judicial, principalmente, y al Poder Legislativo, a que ejecute o a que ponga las sanciones siempre en función de la gravedad de los actos cometidos. Después encontraríamos el principio de humanidad, que este principio se refiere principalmente a la ejecución de las penas, ya que este principio de humanidad lo que prohíbe es que se produzcan, que la pena pueda incluir torturas o tratos degradantes en general que vayan conducidos simplemente a la humillación del reo, es decir, a la humillación del delincuente. Lo que se prohíbe en este caso es eso. La pena puede ser de prisión, por ejemplo, pero no podrá ser ejecutada con humillaciones, con tratos degradantes, con alguna tortura, por ejemplo, también, no solo a la hora de ejecutar, también, sino que se produzcan torturas para sacar una confesión, por ejemplo, para obtener información de algún detenido. Todo eso queda prohibido taxativamente, puesto que se entiende que esto atentaría contra los derechos humanos, ¿no? Aunque estemos frente a alguien del que tenemos sospechas de que ha cometido algo y por eso lo hemos detenido, o incluso ya ha cometido un delito y estamos ejecutando la pena, es decir, lo estamos enviando a prisión, por ejemplo, se considera que debe existir un principio de humanidad que limite esa capacidad punitiva, al menos prohibiendo que se produzcan torturas o tratos que simplemente vayan buscando la humillación de este individuo. Y en esto consistiría el principio de humanidad. Y por último, tendríamos el límite del principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad lo que exige es que la pena sea aplicada siempre que haya habido dolo o imprudencia, que esto está también marcado por el propio Código Penal, lo dice de manera expresa. Que esto quiere decir que siempre que haya voluntad o siempre que se haya cometido el delito, o sea, voluntad de cometer el delito, o que se haya cometido el delito saltándose a las normas, digamos, de diligencia más básicas, es decir, que haya habido verdaderamente unos actos imprudentes, que no haya ido vigilando su entorno, se podrá aplicar una pena. Pero si no sucede esto, que ahora explicaré un ejemplo en el que no sucede esto, si no hay ni voluntad ni imprudencia, no se podrá aplicar una sanción. Esto es lo que se llama la prohibición por resultado, la prohibición de sanción por resultado. ¿En qué consiste? Pues bien, esto se ve claro con un ejemplo. Si yo voy conduciendo, por ejemplo, por la carretera sin ninguna imprudencia, voy respetando todos los límites de velocidad, voy respetando las líneas, los márgenes, etc. Yo simplemente estoy conduciendo normal y a alguien, por casualidad, le diera por tirarse, justo por estar andando por la acera y tirarse ahí, o por la autopista incluso, estar andando por allí y tirarse y yo lo mato, a mí no se me podría aplicar un homicidio, ni un homicidio imprudente. No se me podría aplicar un homicidio, ni se me podría aplicar una pena, simplemente porque, en primer lugar, no existe ninguna voluntad, yo no tenía ninguna voluntad de matar a esa persona, y en segundo lugar, tampoco se puede achacar a un acto imprudente, ya que no existe ninguna imprudencia. Yo estaba cumpliendo con todas las normas de diligencia posibles, es decir, estaba haciéndolo todo como debía hacerlo, y es esa persona la que por su propia voluntad se lanza allí, y bueno, yo la acabo matando, eso es cierto, pero como hemos dicho antes, existe lo que es la prohibición de punición o de sanción por resultado. Entonces, simplemente basándonos en el resultado, diríamos que yo lo he matado y por lo tanto sería un homicidio y recibiría una pena de 10 a 15 años. Pero como se considera que no existe ni dolo ni imprudencia, en base a este principio de culpabilidad, no se me podrá poner ninguna pena. Entonces esto es un límite a la capacidad punitiva, a la capacidad que tiene de sancionar el Estado, puesto que solo podrá aplicármelos en caso de que yo haya o voluntad o imprudencia.
Y hasta aquí sería la quinta clase. Nos vemos en la siguiente clase y un abrazo.